Muy buenas tardes. Siguiendo con las conferencias de nuestro Precongreso Nacional de Salud Mental y Educación Básica, Nuevos Desafíos, tengo el honor y me permito presentar a nuestro siguiente ponente, dando una pequeña reseña de su currícula. Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en psiquiatría y psicoterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en sexualidad clínica por la Universidad Autónoma de Durango, es director del Hospital de Salud Mental de Durango y del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, profesor de posgrado de la Universidad Autónoma de Durango, profesor de licenciatura en la Universidad Juárez del Estado de Durango, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, certificado ECO 217 para impartir cursos a capital humano, capacitado en la impartición y análisis de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conferencista nacional e internacional por la Fundación Médica Lundbeck de México, diplomado en psicooncología por la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Experiencia en cursos de clima laboral a trabajadores de salud en el Estado. Adscrito al área de desarrollo institucional del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Interconsultante privado en la Torre de Especialidades AMSI. Es para mí un placer y un honor presentar a nuestro ponente, el doctor Manuel Salazar Enríquez. Doctor, bienvenido. Un placer. Muchas gracias, doctor. De verdad que a nombre del Instituto de Salud Mental, bueno, pues estamos de fiesta porque como ustedes saben, estamos iniciando nuestro curso precongreso. Los cursos precongreso, bueno, pues es como esta parte que sería como el entremés de lo que nosotros en una semana estaremos ofreciendo con ponentes, con expositores de talla nacional e internacional, como ya es costumbre que el Instituto de Salud Mental año con año realice estos congresos, y en esta ocasión hemos decidido rendir un homenaje al personal que forma la otra o el otro rostro de la pandemia, el personal de la educación. Cierto es que el personal de la educación lo conforman o lo conformamos personal híbrido en cuanto a los perfiles profesionales, pero todos tenemos como un objetivo común que nuestros estudiantes logren tener una preparación acorde a los tiempos actuales. Entonces, bueno, pues gracias por su asistencia, gracias por seguir acompañándonos en este evento que sin duda, junto a las pláticas que anteriormente se han llevado a cabo, pues empezaremos a platicar un poco sobre un tema muy relevante. ¿Qué pasa con el estigma en la salud mental? ¿Qué pasa con estos mitos, con todas estas condiciones que hoy bloquean la búsqueda oportuna en temas de salud mental? Y bueno, pues la charla justamente se denomina Rompiendo estigmas en la educación y la salud mental. Y bueno, pues un momento para que puedan correr aquí las diapositivas. Bueno, pues ser docente hoy en día es un gran reto por todos los cambios sociales, los cambios generacionales y los avances tecnológicos.
Nunca como ahora en la actualidad la vocación o el trabajo de docente había sido tan complicado, por diversas razones, pero básicamente porque hoy como nunca se requiere una gran vocación para poder hacerle frente a los nuevos paradigmas de la educación. La meta debe ser el aprendizaje integral del estudiante. Ya no solo formamos en conocimiento, ya no solo formamos en destrezas y en habilidades. Ahora creo que el trabajo del docente, sobre todo en áreas básicas, en áreas preescolares, en primaria, secundaria, sin duda es coadyuvar con la estructura familiar y social para formar a los nuevos y a nuevas ciudadanos y ciudadanas del próximo milenio. Y bueno, las actitudes del docente influyen en el aprendizaje. Básicamente, cuando tú te presentas a dar clase, no basta el contenido temático, no basta cumplir tus objetivos programáticos. Lo más importante también es qué tanto proyectas como docente, qué tanto sirves como un modelo que permita que los chicos, porque déjame decirte que para infinidad de estudiantes en México, tú como docente, tú como maestra de preescolar, de primaria, de secundaria, quizás seas la única pieza importante en su vida. Porque muchos de nuestros chicos vienen huyendo del maltrato, de la violencia, donde no hay una figura de padre, donde la madre está teniendo que cubrir muchas ocupaciones, y a veces tú como profesor, como profesora, pues básicamente influyes en esta condición formativa. Y bueno, pues sin duda que los profesores tienen que ir desarrollando talentos, tienen que ir aprendiendo habilidades. El mundo actual, el reto de las tecnologías, donde bueno, por supuesto que los jóvenes docentes que están en esta generación millennial, pues tuvieron muy poca dificultad para adaptarse a las tecnologías, pero pensemos en el sector de profesores de generaciones anteriores, que ha sido todo un reto echar a andar todas esas destrezas, creatividad, pero creo que al final del camino se ha logrado. Al final del camino, las limitantes ahora ya no es tanto la falta de capacidad del docente para incursionar en el mundo de la tecnología. Creo que el reto central ahora es la falta de insumos, la falta de recursos para poder equipar a nuestras escuelas. Pensemos ahorita en la actualidad, muchos niños, muchos jóvenes que anhelaban regresar a clase, pero que por una razón que ellos no logran comprender porque son muy pequeños, su escuela no tiene la infraestructura para regresar. Contra otros chicos que los empiezan a ver pasar por su casa, que los ven en la calle, con el uniforme, con la mochila, y que ellos sí están acudiendo a la escuela. A un pequeñito no es fácil explicarle, simplemente nos viene a dar el panorama de que tenemos un país de contrastes, un país de gente que tiene facilidades y gente que no tiene facilidades, y mucha otra gente que vive naufragando todos los días entre las carencias. Además del sistema sanitario, el sistema de salud además del sistema de salud, el sistema educativo vino a poner sobre la mesa las innumerables carencias con las que hoy se cuentan. Y bueno, pues ser profesor debe ser todo un acto de vocación. Ser docente es sin duda una de las tareas más importantes. Quizás hoy estés educando a los comandantes del país en cuanto a el crecimiento, pero quizás también hoy estás educando a los comandantes del crimen organizado.
Esto suena muy duro, pero es una gran realidad. De pronto, ser profesor de buenos alumnos es extraordinario. Ser profesor de alumnos comprometidos, dedicados, es extraordinario. Pero el reto de verdad es ser profesor de los malos alumnos. Y cuando digo malos alumnos, no me refiero en términos del concepto de persona negativa, sino cuando no cuentan con esas facilidades de crianza, con esos insumos en casa que les permita desarrollar mecanismos resilientes, tener desarrollo de habilidades para la vida, y que nos enfrentamos a chicos que tienen mayores dificultades para aprender porque no desayunan, porque no durmieron a tiempo, porque papá gritaba en la casa, porque tienen dificultades familiares, etc. No va a ser lo mismo llegar a la escuela en el turno matutino después de haber dormido muy bien, como muchos de nuestros chicos que tienen que ir al trabajo por la tarde, sobre todo en etapas de primaria, secundaria, tienen que ir al trabajo, a la escuela por la tarde, porque trabajaron en la mañana, porque se levantaron bastante tarde. Sí debería ser una reflexión muy importante cuál es el impacto psicoemocional que tienen los chicos que estudian en la tarde contra los chicos que estudian por la mañana. Y bueno, pues tendríamos que decir que hoy ser maestro es ser un catalizador de todo ese intercambio emocional. A veces, más que dar clase, el aula se convierte como en una mesa de ping-pong donde hay que estar intercambiando emociones, donde nosotros los docentes de pronto servimos de catalizador. Es acompañar a los estudiantes en un proceso de autodescubrimiento, orientación y aprendizaje, para lo cual se requieren elementos como la autoconfianza, la generosidad y por supuesto también la capacidad para poner límites claros. Los tiempos en la actualidad nos están mostrando que de pronto muchos profesores, muchos directivos hoy son rehenes de sus estudiantes. Hoy se han convertido en rehenes de los estudiantes porque a través de la cuestión de la pandemia parece que de pronto hay una asimetría donde es fundamental el apoyo para los estudiantes sin olvidar el apoyo al docente. Entonces creo que bueno, me enfocaré un poco en hablar sobre ese tema. Hay una frase extraordinaria que a mí me parece una frase muy bonita, donde este pensador dice que hay dos tipos de profesores. El tipo que te empuja con tanta fuerza que no te puedes mover, y el tipo de profesores que te da un pequeño empujoncito para que saltes hasta los cielos. Es una frase sin duda muy motivante. Pero entrando un poquito en materia y hablando del estigma y la salud mental. El estigma y la discriminación son las dos barreras potencialmente más fuertes para que las personas busquen ayuda en el tema de la salud mental. Y la discriminación y el estigma, sobre todo en salud mental, es un tema verdaderamente preocupante. Las barreras sociales que hoy que están presentes en nuestra sociedad, con componentes cognitivos y consecuencias negativas sobre las personas con enfermedades y sobre los sistemas de salud mental. De pronto educamos a nuestros hijos con un afán discriminatorio hacia la vejez, hacia el cambio de piel, hacia las formas de ser diferentes, pero por supuesto aún más cuando algún niño, algún adolescente presenta una problemática de tipo de salud mental, de pronto el docente no sabe cómo manejarlo
y por supuesto que a veces, sin ser intencionados, a veces como docentes contribuimos al estigma de los estudiantes. Bueno, pues según algunos centros de control a nivel mundial han encontrado que más del 60% de la población mundial necesitará en algún momento de su vida alguna intervención o algún tratamiento por haber fallado en la prevención. Recordemos que cuando hablamos de números de personas con una patología, con un problema, estamos hablando de haber fallado en la prevención. Cada vez que construimos hospitales enormes, es el reflejo de que hemos fallado en la medicina preventiva. Cuando construimos grandes prisiones, es porque estamos fallando en la prevención del delito. Entonces, cuando hablamos que para el año 2022-2025 habrá tantos millones de enfermos de tal situación, el reflejo y la autocrítica sería: estamos fallando en la prevención. Algunos estudios muy interesantes han encontrado que más o menos el 7% de las enfermedades, que los trastornos mentales representan el 7% de las enfermedades, que el 16% de las lesiones en personas son causa de problemas de salud mental, y por supuesto el suicidio, que se convierte en una de las principales causas de muertes en adolescentes. El estigma, bueno, pues no me voy a detener mucho acá, pido una disculpa por estas diapositivas muy cargadas, voy a tratar de ser muy rápido en ello. Bueno, pues el estigma tiene que ver con la desaprobación, aquello que se aprende. Tu hijo discrimina porque tú discriminas. Tus alumnos discriminan porque tú discriminas. Las personas discriminan porque la sociedad discrimina. Es cierto que el estigma en la salud mental es un tema fundamental. Es decir, todos estos sentimientos hacia el menosprecio, hacia el rechazo a personas con alguna problemática de salud mental es algo que se aprende. Los seres humanos cuando nacen, un bebé cuando nace no mata, no odia, no roba, no fuma, no hace tranza. El bebé es producto del aprendizaje, tanto de factores muchas veces genéticos, pero el peso del aprendizaje es importante, y por eso el papel de la escuela es el principal retén para poder detectar la problemática emocional con oportunidad. Si nosotros detectáramos algún problema, quizás el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, si este problema fuera detectado en etapas escolares, las posibilidades de reducir adictos, de reducir criminalidad sería muy alta. No significa que todos los niños con TDA desarrollen estas conductas, pero sí un porcentaje robusto de niños que tienen problemática de este tipo, no atendido, no detectado, sí discriminado, pudieran desarrollar en la vida adulta algún problema de los que te mencionaba. Estas barreras de discriminar, de poner etiquetas, apodos, generan la vergüenza, generan que las personas no quieran buscar ayuda, y esto va a dificultar el acceso de las personas de manera oportuna. Rechazamos la enfermedad mental, la negamos o le tememos. ¿Dónde radica el rechazo tan fuerte sobre la enfermedad mental? Y bueno, creo que la historia nos ha mostrado que los seres humanos tenemos básicamente 4 miedos, los 4 miedos universales del ser humano. Los 4 miedos universales del ser humano, pues bueno, sería la vejez, la invalidez,
la locura y la muerte. Yo te aseguro que todos los que están ahora atendiendo esta charla, incluyéndome a mí por supuesto, le tenemos miedo a algunas de estas condiciones. Lo que cambia es la manera como expresamos nuestro sentir a ese miedo. ¿A quién le gusta envejecer? Probablemente muchos digan, a mí sí me gusta y yo soy feliz envejeciendo. ¿Quién sabe si en realidad sea real eso que dices? La invalidez. Hemos escuchado frases como, cuando yo ande como esa persona que ya no puede caminar, como ese abuelito que ya no puede caminar, yo prefiero ya mejor morirme. Yo no quiero depender de nadie. Lo decimos cuando todavía falta un trecho para llegar ahí. Pero una vez que la persona se encuentre en esa etapa, mucha gente se aferra a seguir viviendo. Mentimos cuando decimos categóricamente que no nos importa envejecer. No dudo que haya personas que en teoría, en un marco teórico digan que sí, pero habría que ver, hay que ir a los asilos y algunos lugares. El tema también, la invalidez. Ves una persona que queda inválida, que queda prácticamente parapléjico, cuadrapléjico, y tus frases son, yo hubiera preferido morirme. Yo hubiera preferido morirme y no quedar como vegetal. Sin embargo, hay personas con una invalidez muy fuerte que seguramente quieren seguir viviendo. La locura. Cuando vemos una persona con una enfermedad mental, nos mofamos, nos reímos, utilizamos la palabra loco de forma discriminativa. Nos expresamos de las instituciones psiquiátricas como, si te portas mal te voy a llevar a la casa de la risa, te voy a llevar con el loquero, te voy a llevar con la loquera, con el loquero, etc. Fundamentalmente estamos hablando de discriminación. En Durango muchas personas siguen expresándose de un hospital de salud mental que ni siquiera se llama ya hospital psiquiátrico, que se llama hospital de salud mental, y muchos duranguenses apuesto que no lo conocen y le siguen llamando el Factor, amablemente, porque para muchos será la casa de la risa o el lugar donde tienen a los locos. Y algunos lo suavizan diciendo los loquitos, los enfermitos. Y por supuesto el otro gran miedo es la muerte. Y eso culturalmente está descrito. Somos el país de las ambivalencias. Creemos en que la muerte es un paso transitorio. Y al mismo tiempo somos de los países que más gastamos en cuidar el cuerpo. Gastamos mucho dinero en funerales, en maquillaje, y en algunos otros países con curiosidad dicen, son un pueblo católico que creen en el espíritu y el alma, sin embargo cuidan y se ufanan en cuidar el cuerpo. La verdad es que nosotros tenemos 4 miedos ancestrales y uno de ellos tiene que ver justo con la enfermedad mental. Por supuesto que en México hay algunas realidades que te quiero contar rápidamente. Las políticas en salud mental en nuestro país han sido, son y quizás sigan siendo deficientes. Se invierte un presupuesto raquítico en la prevención, en la atención de la salud mental. Aunque los renglones de la epidemiología nos digan que las enfermedades mentales están a la alza, parece que las políticas públicas siguen mostrando esa miopía, esa ceguera intelectual para entender que hay que invertir en la prevención de problemas de salud mental, porque detrás de la violencia, detrás del crimen organizado, detrás del feminicidio, muchas veces subyacen problemas de salud mental. 70% de los mexicanos
ignoran que tienen un problema de salud mental, porque la gente cree que para tener un problema de salud mental hay que escuchar voces, hay que sentirse vaca, hay que pensar que vas a agarrar el cuchillo para matar a alguien. No, es un número amplio de problemática emocional. Hemos recibido en psiquiatría una crítica muy interesante sobre un manual de clasificación internacional que es el Manual de Clasificación de Trastornos Mentales. Y tiene muchas críticas este manual, que curiosamente no lo tiene el libro de medicina interna de Harrison, donde vienen todas las enfermedades médicas. No lo tiene el libro del doctor Guadalajara de cardiología, donde agrupa las enfermedades del corazón. No lo tiene el libro de Nelson, que agrupa las enfermedades del niño. Pero cuando encontramos un libro que agrupa las enfermedades mentales, todo mundo nos asustamos y entonces usamos frases como: es que todo mundo estamos en el manual. Pues sí, porque por otra parte usted siempre ha dicho que el mundo anda de cabeza, que los seres humanos estamos siendo insensibles, que tenemos muchísimo problema. Efectivamente ahí nos ponen, pero en ese manual no dice que todo lo que está ahí se tenga que tratar con fármacos. En el libro de infectología viene la gripa y no dice que trates con antibióticos, dice medidas generales, líquidos, cítricos. En el DSM dice un problema de adaptativo, un problema de ansiedad, no dice trátalo con fármacos, te dice trátalo con apoyo psicoterapéutico, trátalo con actividades de vida, que haga ejercicio, que mejore toxicidad emocional, etc. Creo que desde ahí quiero detenerme porque desde ahí viene una crítica y esa crítica no surge de la población en general, muchas veces ha surgido de ti como profesional incluso de la salud mental. La mayoría de los diagnósticos que se hacen en salud mental, en psiquiatría, son por exclusión. El paciente primero atraviesa por un viacrucis de valoraciones para que al final, después de muchos años, como vamos a ver más adelante, le dicen: tu problema tiene nombre y apellido, se llama depresión. No es que estés embrujado, no es que tengas esto, y el paciente llega muy desgastado, muy enojado, muy desilusionado, porque no estamos detectando, porque creemos que si me dicen que tengo depresión, entonces soy débil. Si me dicen que tengo un trastorno por somatización, entonces soy débil, y prefiero los diagnósticos que son como lo mismo, como colitis nerviosa, como colon irritable, como fibromialgia, como fatiga crónica, que detrás de estas entidades subyacen grandes problemas de tipo emocional. Entonces, solamente un 5% de la población diagnosticada busca ayuda profesional. Pero mira, de esos 5% que buscan ayuda profesional, solamente la mitad recibe tratamiento adecuado. El resto no tiene la oportunidad de tratarse porque no accede a los lugares de profesionalización, porque antes de llegar a esos lugares está el estigma. Transcurren más o menos entre 10 y 15 años para que una persona con un problema emocional llegue con un experto en salud mental. Es una cifra verdaderamente preocupante. Pongo esta pequeña lámina únicamente como ilustración. La depresión, tú sabes que es una de las enfermedades más prevalentes en México y en el mundo. De un 100% de pacientes diagnosticados con depresión, solamente menos del 5% están recibiendo un tratamiento correcto.
Y hablo de un tratamiento de al menos 6 meses, que puede ser tratamiento médico, psicológico, psicoterapéutico, solamente menos del 5%. Y estoy hablando de un tiempo mínimo de tratamiento de 6 meses. El otro 95% no va a buscar ayuda, está viviendo ahí con violencia, con alcohol, con drogas, con cambio de trabajo, con abandono de sus actividades, etc. No buscan ayuda. Otro tanto no son diagnosticados, sí se acercaron con alguien, pero les dijeron no tienes nada, es todo está en tu cabeza. Otros sí son diagnosticados, tienes depresión, pero no reciben un tratamiento adecuado. Tienes depresión y ve a que te pongan balines, tómate gotitas de CBD, tómate un 7 y lo mezclas con Coca-Cola y le pones tantito café y das consejos. Porque hoy vivimos en un mundo donde todo mundo o es entrenador de la selección de fútbol, o es analista político, o es experto en salud mental. Y el otro resto son tratados, pero no se apegan al tratamiento. Ya les dijeron tienes depresión, este es el tratamiento correcto. Tendrás que tomar un antidepresivo, que no son adictivos. Tendrás que ir con un psicoterapeuta para trabajar un proceso integral. Tendrás que hacer ejercicio, tendrás que ir con un nutriólogo, tendrás que bajar de peso. Cultiva tus parcelas espirituales. Se le ha dicho todo, pero no se apegan al tratamiento porque aparece la tía Lupe, la tía María, que lee libros de Walter Rizzo, que baja videos y que con la mano en la cintura se atreve a decir, quítate todo eso, tú no estás loco, todo está en tu cabeza, necesitas decretar que vas a estar bien. Las personas abandonan el tratamiento gracias a la tía Lupe y no es raro que mucha gente se quita la vida porque dejó su tratamiento, porque la tía Lupe desafió a los profesionales, y ese es un tema de mucha reflexión en nuestro país. Esta es una gráfica muy interesante. Nosotros encontramos cuánto se tarda la gente en buscar ayuda cuando tiene depresión en años. Bueno, encontramos, por ejemplo, que los españoles, muy avanzados en la cultura de entender la salud mental como algo muy cotidiano, tardan 1 año en buscar ayuda. Desde que debuta la patología, al año ya están recibiendo tratamiento. Los norteamericanos tardan 4 años y los mexicanos tardamos 14 años viviendo con la enfermedad. En ese ínter somos violentos, maltratadores, nos divorciamos, nos peleamos, nos volvemos a casar, tenemos un caos de vida, educamos mal a nuestros hijos y nadie nos dice que detrás de esa conducta, detrás de esas noches de insomnio, detrás de esas sensaciones de miedo, de angustia, hay una enfermedad que tiene nombre y apellido y se llama depresión. Y cuando llegamos después de muchos años con un profesional adecuado, la patología se ha cronificado, la patología se ha vuelto crónica y el paciente ya ha tenido daños colaterales donde a veces los niños, los adolescentes que van a la escuela son producto justamente de una mamá depresiva, de un padre depresivo, de un padre alcohólico, porque detrás de su alcoholismo tiene depresión, tiene ansiedad, pero curiosamente no atacamos las causas del problema, atacamos las complicaciones. Podríamos decir también, ¿cómo buscamos ayuda a los mexicanos? Esta es una lámina interesante de los estudios de la doctora Medina Mora, que creo que es una de nuestras investigadoras
punta de lanza en datos epidemiológicos en el país. Y bueno, pues se encontraba, por ejemplo, en un estudio que dice: los profesionales más consultados en México con algún problema de salud mental, los médicos generales y familiares, 40%. Sin embargo, dentro de la población de médicos generales o familiares, más o menos el 60% desconocen el manejo de la problemática emocional. No hay programas sólidos para formar al médico del primer contacto en detección oportuna de problemas emocionales. Y no es raro que el médico te diga: hazte laboratorios, y te pide biometría hemática, química sanguínea y un examen general de orina. Carajo, no tiene nada que ver esos estudios para la búsqueda de un problema de salud mental. Por supuesto, están muy bien los estudios y la respuesta del doctor será: no tiene nada, todo está aquí, échele ganas, terrible frustración. Y ahí es donde va más del 40%. Con psiquiatras y psicólogos entre los dos, sumando psicólogos y psiquiatras, apenas alcanzamos a los médicos familiares. Tenemos que los ministros religiosos, pastores, sacerdotes, todas estas jerarquías de las diversas religiones se llevan un porcentaje muy alto, donde la consejería no suele ser científica, suele ser una consejería culpígena. Y por supuesto, aparece una generación de lucradores del dolor del alma, los charlatanes. La señora que lee las cartas, la que te cura con ángeles, la que te dice que le lleves una foto y te va a decir tu futuro, los que leen el iris, los que revisan la mollera y muchas cosas así. Y por supuesto, la brujería, en este caso, la señora del rancho que te hace una limpia: tráigame 10,000 pesos, tráigame 2 marranos, 4 gallinas, y si tiene una vaca también. Y es increíble, te podrá resultar chistoso, pero eso existe aún en el estado de Durango. Y por supuesto, por tipo de servicios, el 32% máximo va al consultorio privado y a las clínicas públicas va el 15%. ¿Por qué crees que la gente haga un esfuerzo por gastar para buscar una atención privada? Uno, porque va a recibir un espacio más confidencial. Dos, porque le da pena acudir al seguro, al ISSSTE, a un lugar público, y le da mucha vergüenza que se encuentre a su cuñada, que se encuentre a su prima. Y por eso la gente hace esfuerzos por buscar ayuda de manera privada, porque las instituciones, aparte de ser insuficientes, no han dado la cobertura en los servicios de salud mental. En México, cuando la gente va a tratamiento, es porque el problema ya es fuerte. La gente, cuando tiene un problema, no va luego, se tarda tiempo. La gente todavía desconoce. Yo te aseguro que muchos de ustedes que ahora están ahí, casi aseguro que muchos de ustedes, si les preguntan la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, contestarán de manera rápida: los psiquiatras dan medicamento y los psicólogos no. Los psiquiatras son para los locos y los psicólogos para los loquitos chiquitos. Eso es una realidad. Y te aseguro que muchas veces eres profesor, tienes maestría, tienes doctorado y aún sigues confundiendo el quehacer de cada uno. La población desconoce las especialidades del psicólogo. Al menos en medicina está muy claro: recomiéndame un doctor para los huesos, ortopedista. Recomiéndame un doctor porque mi hijo tiene una infección, infectólogo. Recomiéndame porque mi mamá tiene un problema de hipertiroidismo, endocrinólogo. Y en psicología de pronto todavía no se precisa.
recomiéndame una psicóloga. Sí, la psicóloga María es muy buena, sí es excelente, pero en áreas educativas y el problema es clínico. Es muy buena, pero en áreas empresariales y el problema es clínico. Tenemos que empezar a diferenciar. Tengo un problema de salud mental, necesito una intervención de psicólogo clínico. Necesito una plática motivacional para mi empresa, necesito un psicólogo organizacional. Necesito una psicóloga para que se encargue el departamento psicopedagógico de mi escuela. Necesito un psicólogo educativo. Y aún así, todos deberán tener conceptos clínicos. Me decía una psicóloga hace tiempo: no, doctor, a mí no me gusta la clínica, a mí eso no me gusta. A mí me gusta la psicología educativa. Le dije: mira, escucha lo que te voy a decir. Cuando tú trabajes en una escuela como psicóloga educativa, te van a pedir intervenciones no por problemas educativos, por problemas clínicos. Porque el niño es muy inquieto y sabrás que probablemente tenga TDAH. Porque la niña de cuarto semestre vomita en los baños, seguramente tiene un problema de bulimia. Porque la niña de tercero se corta las manos con un cúter, seguramente tiene un problema de depresión. Y al final de cuentas, aunque seas educativo o si trabajas en la empresa, oye, quiero que motives al personal de producción porque están teniendo mucho ausentismo o presentismo. A la hora que evalúes te darás cuenta que tienen depresión, que consumen sustancias, que tienen desgaste laboral. Y todo eso está en la clínica. De todos los enfermos, la enfermedad que más avergüenza es la enfermedad mental. Cuando llega un paciente a consulta, algún tío diabético, sí, 3, algún tío con artritis, sí, mi mamá, algún tío, sí, mi tío, algún tío con problema mental, no, creo que no. Bueno, de mi familia no, quién sabe de mi esposo. Tenemos mucho problema para hacer historias clínicas en psiquiatría porque la gente se avergüenza. Nosotros los psiquiatras vemos esas enfermedades que no se presumen, que no son nice, que no son cool. Vemos esas enfermedades que hoy nos están matando y que la gente se avergüenza y mucha más gente discrimina, critica y agrede. Porque además, fíjate, de todos los enfermos del mundo, los únicos que creen que no están enfermos son los enfermos mentales. Es una característica implícita. Jamás encontrarás un paciente adicto que te diga: yo tengo un problema de alcohol. Pasará mucho tiempo para eso. Jamás encontrarás un paciente con esquizofrenia que te diga: yo tengo esquizofrenia. Es decir, hoy necesitamos quitar el estigma para que la gente salga y diga: tengo depresión, tengo ansiedad, tengo trastorno obsesivo compulsivo, apuesto y soy ludópata, tengo un problema en mi vida sexual. Eso es lo que queremos, romper estigmas. Y ustedes en el aula, ustedes en los programas educativos tendrán que ayudarnos, porque esa es la idea. Que a veces los papás no tienen tiempo, no quieren, pero tú, la Miss Rebeca, el profe Juan, el profe Antonio, tienes una extraordinaria función para poder detectar que algo anda mal en el niño y no discriminar, no decir en una clase: profe, los que se suicidan son cobardes, los que se matan. Cuidado con esas frases. Creo que hoy en día la discriminación es un tema preocupante. Por supuesto que en México padecemos de un famosísimo síndrome que yo describo. A mí me da mucho por describir y inventar ahí algunos síndromes. Digo que los mexicanos tenemos el síndrome de la llanta ponchada.
¿Qué es esto? Bueno, mira, cuando tú tienes tu coche y que le falta aire como a la llanta de la imagen, lo primero que dices, carajo, estoy ponchado. Y lo primero que haces es buscar una gasolinera, corres a una gasolinera y le metes la manguera y llenas la llanta de aire. Es más, ni siquiera la calibras, solamente te cercioras que tenga aire. Y te sigues, ya se te olvidó, ya andas muy bien. Lo que tú no sabes es que se te va a atravesar el fin de semana y ese día no vas a sacar tu auto. Y el lunes que te levantes, tu llanta va a estar completamente inservible. ¿Qué trato de explicar con esta analogía? Pues que cuando nosotros queremos bajar de peso, queremos una pastilla. Que nosotros cuando no podemos dormir, queremos una pastilla. Que nosotros cuando tenemos un problema, queremos una solución inmediata, queremos magia. No, lo ideal con esa llanta es ir a la vulcanizadora con un experto, donde voy a gastar dinero, voy a perder tiempo, pero me van a resolver el problema. Cuando yo quiero bajar de peso, necesito buscar un especialista, un nutriólogo que me dé tratamiento, saber que tengo que cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, levantarme temprano. Pero a veces prefiero una pastillita. Cuando tengo insomnio, necesito que un experto me diga por qué no duermo. Darte una pastilla para dormir es muy sencillo. Encontrar las razones del insomnio, ese es el problema. Por eso hay mucha gente en Durango y en México dependiente a benzodiazepinas. Muchas de sus mamás o sus tías toman clonazepam y alprazolam. Y no lo toman de ayer, lo toman de hace 1 año, 2, 10 o hasta 20. Y ese fármaco fue indicado cuando les dijeron en 1 mes te veo. El paciente ya no regresa a la consulta. Prefiere pagar una receta de 50 pesos en estas farmacias que contratan médicos jóvenes. O prefiere ir al seguro con el médico, donde al médico del IMSS le resultará más fácil hacerte recetas que explicarte las desventajas. Y por eso tenemos que mucha gente tiene arsenales de medicamentos adictivos y los especialistas no te generamos la adicción. El problema es que tú ya no regresas, tu psiquiatra te dijo, nos vemos en 2 meses, tú te sentiste mejor, dijiste, no, pues en vez de pagar consulta voy con mi primo el doctor que me dé la receta y al rato tienes adicción a un medicamento. Esto es el síndrome de la llanta ponchada. Y bueno, pues ¿cómo está la gente en México para buscar ayuda? Hablamos básicamente de buscar ayuda de psicoterapia. Psicoterapia es una especialidad donde psicólogos o médicos o psiquiatras pueden tener un entrenamiento adicional. Ser psicoterapeuta no es sinónimo de ser psicólogo. La psicología es la parte que puede ser la parte básica para formarte en psicoterapia. Pero bueno, si nosotros vemos cómo está México hacia 2018, bueno, pues el 20% de la gente que va a psicoterapia es del Estado de México, el 13% de Ciudad de México, 7% Nuevo León, Jalisco 7%, Guanajuato 5%. Y casi esos estados se llevan la mitad del pastel, un poco más, y el otro 48% donde está Durango, estamos ahí. Y en Durango probablemente no lleguemos ni al 0.6% que la gente busca procesos profesionales en salud mental. No, buscamos la magia, gotitas de CBD, pastillitas de me vale madres, hacer respiraciones en la azotea de mi casa, irme a la playa a 1 semana y resulta que llegas de la playa con mayores problemas. Tenemos que trabajar mucho. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ese miedo a buscar ayuda? Pues bueno, porque hay una resistencia natural histórica.
porque además quien tiene problemas de salud mental tiene menos oportunidades. Hoy todavía tenemos abogados que le dicen a la esposa: yo te quito los hijos porque vas con el psiquiatra. Y cuando tenemos que hacer un peritaje, nosotros decimos: efectivamente la señora María acude a psiquiatría porque tiene un problema de ansiedad y depresión secundario a la violencia cotidiana que tiene de su pareja, que tiene problemas de adicción. Y los abogados, que no están muy actualizados, les sale el palito por el chirrión. Creo que así se dice, pero creen que todavía es como en las telenovelas de TV Azteca. No, hoy ir al psiquiatra, ir al psicoterapeuta, te da elementos positivos porque le estás diciendo al juez: quiero estar bien por mis hijos, quiero ser una madre sana por mis hijos. Y todavía la gente se avergüenza de buscar ayuda, porque además los seguros médicos no cubren los problemas de salud mental. Muchísima gente que radica en Estados Unidos se viene a tratar a México porque allá no hay una cobertura de los problemas emocionales. Y además la gente cree que nunca se va a curar, cree que esas enfermedades no se curan, porque le dijo la tía: nunca te vas a curar, yo desde cuando tomo antidepresivos. Sí, tía, pero tú no seguiste un tratamiento, tú consigues las recetas y te sigues automedicando. Por supuesto que ahí radica todo eso, pero además déjenme decirles que históricamente las enfermedades mentales no vienen del modelo médico, vienen de una mezcla de la demonología y la anticiencia. No olvidemos que en la época de la Inquisición muchas personas eran asesinadas porque presentaban, y los delitos que castigaba la Inquisición era la herejía, la blasfemia y la apostatía. Y un extraordinario libro que se lo recomiendo, de una de mis maestras de psiquiatría transcultural, la doctora Ernestina Jiménez Olivares, que en el cielo esté, un extraordinario libro que se llama Psiquiatría e Inquisición. Ella revisó en el Archivo de la Nación algunos expedientes muy antiguos donde encontraba que personas que fueron linchadas, que fueron quemadas, hoy serían personas con esquizofrenia, hoy serían personas con trastorno bipolar, hoy serían personas con fases de problemas neurológicos. Esa es una de las deudas que la historia tiene. Cuando había enfermos mentales no había personal capacitado. El primer antidepresivo surgió en 1969 y las enfermedades mentales datan de tiempos inmemoriales. Se trepanaban los cráneos, se quemaban, se consultaba el manual de brujas. Eso explica culturalmente ese temor de atender, y ahí nacen las raíces del frondoso árbol de la discriminación y el estigma, porque además viene de los orígenes manicomiales. La palabra manicomio deriva de la palabra manía. El paciente que tiene manía grita, habla solo, canta, ríe, se vuelve una persona expansiva. Y se pensaba que todos los enfermos mentales tenían eso. Y por eso se llamaban manicomios, porque se decía que ahí estaban los maniáticos, los que padecían eso. Y entonces de ahí surge la palabra de los manicomios. Y después surge el tema de la Casa de la Risa, porque paso por ahí, por el pabellón de la Castañeda, aquel extraordinario edificio porfiriano, que hoy en Amecameca, Estado de México, está la Barda, y que por supuesto que habla de la riqueza de la psiquiatría. Es importante entender el tema, porque si no entendemos la historia, ya sabemos lo que pasa. Entonces, la investigación en psiquiatría y en salud mental es relativamente reciente. Quizás date de 40 años, años más, años menos.
fueron los años 90 cuando se determina el año de las neurociencias, cuando Estados Unidos aporta recursos para la búsqueda de enfermedades como el Alzheimer, merced a un presidente que se había enfermado, hasta que en el 2000 se gana el premio Nobel por un psiquiatra que explica los mecanismos interesantes del caracol marino con todos los mecanismos de la ansiedad. Tenemos relativamente muy poco tiempo, donde hoy las áreas de la salud mental ya nos hablamos de tú con las demás especialidades. Cierto es que el cerebro es un órgano y si tú estás enfermo del estómago, yo no veo que te dé pena ir con un gastroenterólogo. Si estás enfermo de la migraña, yo no veo que tengas broncas para ver un neurólogo. Si tienes moretones y está bajando tus glóbulos blancos, yo no veo que tengas broncas para ir con un infectólogo. ¿Pero por qué? Cuando tu cerebro empieza a generarte desgaste, te atemoriza ir con un psiquiatra, con un psicólogo clínico, por la cuestión de la historia. No se te olvide que el cerebro es un órgano que también se enferma. Y por supuesto, ¿qué es lo que hoy necesitamos hacer para vencer el estigma? Ganar credibilidad social. Que la gente sepa qué hace un psiquiatra, qué hace un psicólogo, que son profesionales expertos en el área del cerebro. Que la gente entienda que la autocura es necesaria, pero no definitiva. Que uno no se cura solo, que uno puede cuidarse para prevenir, pero una vez que la gastritis está sangrando, aunque dejes de comer irritantes, tienes que buscar al médico para que te dé un tratamiento para que cicatrice. Una vez que te dé el medicamento para que cicatrice, no vuelvas a comer irritantes ni a hacer ayunos prolongados. Una vez que la depresión, la ansiedad debuta, tienes que buscar ayuda y posteriormente te darán todo el cartel de las medidas para evitar la recaída. Los mitos del paciente, uno puede, yo no estoy loco. Un nuevo movimiento que emerge, los coaching, esta generación de charlatanes de etiqueta que hoy se apoderan de la vulnerabilidad de las personas, que hoy lucran con frases, con conceptos que distorsionan el origen de la ciencia. La fragmentación histórica. Siguen los pleitos a ultranza de los psicoanalistas con los cognitivistas, con los conductistas, con los terapeutas familiares. Parece que se sigue creando esa gran división y donde se divide no se crece, aunado al viejo miedo a la locura. La psicoterapia, que es un recurso necesario y que todos deberíamos de invertir, y ojalá que en tus próximas uvas de diciembre digas: voy a cambiar el coche, voy a bajar de peso, voy a pedirle perdón a mi prima, voy a buscar una pareja, que también digas: quiero ir a psicoterapia. Regálate la posibilidad de escombrar tus archiveros emocionales. La psicoterapia equivale a contratar un servicio profesional de limpieza interior, donde llegan los expertos a quitarte la carga de aquellos pensamientos que te condenan a repetir una y otra vez aquello que tú no quieres hacer ni pensar. Creamos en la psicoterapia, creamos en la psiquiatría, como creemos en el abogado, en el químico, en el nutriólogo, en el profesor, etc. Eso es quitar el estigma. Enséñale a tus estudiantes que tener ansiedad no es de vergüenza, que si te sudan las manos no es para que se rían de él, que si se le cae el cabello no es para que se dé de baja porque le da miedo. Hoy tenemos muchos chicos que no quieren regresar a presencial. Dicen: es que yo estoy muy bien así, y hemos descubierto que tienen fobia social, que eran víctimas del bullying, que tenían quebrantos de autoestima muy mayúsculos y que estar agazapados detrás de una computadora los deja existir, porque afuera hay un mundo hostil donde no detectamos tanto la problemática del bulliado como la problemática del bulliador.
tenemos mucho trabajo en los estigmas. Hoy tenemos los charlatanes de etiqueta, como yo les llamo. Hoy están teniendo mucha solicitud. En una sociedad de prisas, una generación que quiere respuestas inmediatas. Y hoy tenemos de alguna forma disciplinas no científicas. Las sociedades actuales quieren respuesta rápida. Y tenemos, quien nos recuerda aquel modelo que tanto dañó de los niños índigo, aquello de la dieta macrobiótica y tanto daño, la teoría Gaia. Recordemos el enagrama de la personalidad, las constelaciones familiares, que aunque su autor tiene 70 libros y tiene artículos en todo el mundo, no ha podido sostener en foros académicos la expertitud de la disciplina, y que sí traslapa o quebranta los principios éticos de la psicoterapia, que es la exposición de mis conflictos serios ante extraños. Las psicoterapias de la nueva era, la medicina holística o el misticismo cuántico. Perdóname, pero hay muchas evidencias para decir que no son científicas, contra muchas que dicen que sí, pero hay que buscar los debates académicos, los congresos o las revistas indexadas, las revistas con un peso específico en la literatura científica mundial para tragarme mis palabras. Por supuesto, otras formas de discriminar, estimado docente, profesional, padre de familia, otras formas de discriminar. Sé que no lo haces con intención, pero esto también se llama discriminación. No tienes nada. Todo está en tu cabeza. Pues sí, ahí está el cerebro, que es un órgano complejo. Eso es falta de carácter. Las depresiones son pretextos, son inventos de la industria farmacéutica. El depresivo es huevón, la depresión no existe. Los que se suicidan son cobardes, mira, les faltaron. ¿Cómo no van a enfrentar sus problemas? Yo he tenido 1000 broncas, a mí me mataron 2 hijos, me secuestraron y aquí estoy, doctor. Pues sí, porque usted tiene otros materiales, usted trae otras formas, quizá usted muera de cáncer, quizá usted muera de otra cosa, pero él tiene una enfermedad emocional. Acércate a Dios. Cierto es que la espiritualidad es fundamental, pero va de la mano con todo ese principio maravilloso de ayúdate que yo te ayudaré. Mantente ocupado, eres un huevón, ponte a vete a correr. Y eso te quita tus problemas, que no te empastille, no vayas al psicólogo, uno puede, yo no necesité nada de eso. Vibra alto, chingado, ¿dónde está el botón? ¿Dónde tenemos el botón para vibrar alto? ¿Dónde está la palanquita para decretar? Decreta tu felicidad, perdóname de todo corazón. Pero eso es un estigma, eso es una forma de que la gente no se acerque a buscar ayuda porque el papá le dijo que vibrara, la tía que vibrara, el profe de matemáticas le dijo que vibrara, la maestra de química le dijo que vibrara, la maestra de inglés le dijo que vibrara y el chico dice, pues yo no vibro y como no puedo vibrar, pues mejor me muero. Decreta tu felicidad. Y otras como más elegantes. Mira, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué frase? Es como decir, el agua es importante para la vida. Pues sí, respirar es importante para la vida. Sí, por supuesto. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Pero además hay una más contundente. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Marquesina de redes sociales. Perdóname, pero cuando alguien tiene depresión, tiene ansiedad, tiene bulimia, tiene anorexia, esas palabras que salen de tu corazón, no lo dudo, son verdaderas y auténticas mentadas de madre. Yo no dudo que lo hagas con el corazón en la mano, pero esas frases
son discriminación. Y si alguien que sufre las escucha, lo obligas a que diga, cierto, soy una persona tonta, soy una persona incapaz, soy una persona que no sirvo. Ten cuidado con esas formas de discriminación. ¿Cuáles serían los frenos de mano para que la gente no busque ayuda? Básicamente, el estigma y la discriminación. Tengo pena de decir que tengo trastorno obsesivo compulsivo. Tengo pena de decir que mi papá se suicidó. Tengo pena de decir, y no lo digo incluso ni en la consulta. Mi papá murió de ¿qué? Un accidente. ¿Qué importancia que nos dijera se suicidó? Tuvo depresión, porque la diagnosis de psiquiatría tiene que ver con la longitudinalidad de la historia, de la información. Los dos mayores obstáculos es el estigma y la discriminación. Profesores y salud mental. Es necesario que en la educación se inserten programas para prevenir la discriminación. Son los maestros, los padres, los alumnos, los psicólogos, los psiquiatras, las instituciones, la familia, los organismos, los gobiernos, quienes realmente participan en todo esto. La perspectiva teórica del desarrollo humano, las políticas de educación de cada país y el entendimiento científico de las enfermedades ha sido una tarea muy desigual en los diferentes países. No se accede por igual a la misma información en países pobres que en países ricos. No se cuenten los planteles con un grupo de psicólogos expertos para detectar con oportunidad donde hay escuelas que no hay personal de psicología. Y cuando hay una psicóloga, los mismos profesores la devalúan. No, hombre, pues la psicóloga está peor que yo. ¿Qué va a saber la psicóloga? Y a veces la figura del psicólogo educativo está devaluado por una corresponsabilidad. O el mismo psicólogo no se ha ganado el lugar porque es su segunda chamba o su tercera chamba, o los docentes, los directivos no le dan su lugar. Cuestión para la reflexión. El estrés en los maestros es una constante. El desgaste profesional del docente es un problema serio. Es decir, es una problemática que ha ido aumentando con los años. El estrés de los maestros ha reaccionado a los cambios, a los procesos de globalización, a la pandemia, a las nuevas tecnologías, que ha llevado al docente a asumir roles que no le tocan. El docente tiene que asumir roles como la participación activa de los padres. Hoy las familias, que son diferentes tipos de familia, no son las familias tradicionales ya. Hoy ya no hablamos de la familia, hablamos de las familias, por lo que en muchos casos la responsabilidad de los hijos recae en la escuela. Yo, papá, pago una colegiatura y lo llevo. Yo me estaciono en doble fila y bajo a mi hijo que llegue. Y si repruebas es porque la maestra no sabe. Si te manda mucha tarea es porque la maestra no sabe. Y la figura del docente está devaluada. Y hoy somos rehenes de los alumnos y de los papás e incluso de los directivos en las instituciones privadas. En este escenario es el docente quien debe identificar las problemáticas emocionales que pululan en el aula, hacer una evaluación, hacer un seguimiento, dar valores, tratar de educar en algunas responsabilidades que no le tocan. Es una actividad desigual. Por otra parte, se dice que el docente debe de mantener un equilibrio mental en todas sus dimensiones para dar un rendimiento de calidad, lo que implica que debe estar bien en su hogar, que debe proyectar una salud mental excelente, que debe tener cubierta su vida material, su autoestima. Suena muy de discurso, pero en la realidad es que los docentes vivieron abandonados en la pandemia, improvisando salones en su casa,
pagando su internet, endeudándose con una computadora, exponiéndose al bullying de sus estudiantes, exponiéndose a los directivos insensibles que te reúnen a reuniones de consejos para estar maratónicamente todo el día, y se les olvida que ahí son las extraordinarias oportunidades para insertar problemas de blindaje para tus docentes. Desafortunadamente hoy los maestros ya viven estrés y lo ven como algo natural. Pareciera que hemos insertado el estrés como si fuera normal. Hay estudios que dicen que los docentes se encuentran en constante riesgo de padecer enfermedades, y lo más preocupante, que ni siquiera existe la enfermedad profesional. Es decir, si el maestro pierde la vista, se lastima la espalda, tiene problemas porque le dan el salón del segundo piso y tiene problemas de la rodilla, está embarazada y se resbaló porque el piso es muy resbaloso. Generalmente sí, accidentes de trabajo, pero debería de existir la enfermedad profesional del docente para que el docente gozara de programas de prevención, de posvención y de postintervención. Hoy el profesor se jubila como muchos otros profesionales, y la jubilación en México es la antesala de la muerte. Algunos estudios apuntan que el 48% de profesores que se jubilan se van a la depresión, al envejecimiento, abrir a la puerta de par en par a la diabetes, a la hipertensión, a los infartos, a los accidentes vasculares cerebrales. No nos estamos preocupando por las emociones. ¿Quién cuida a quién? Pedimos que los docentes detecten problemas en nuestros hijos, pero no nos preocupamos por atender las emociones del docente. Ahora mismo, si los docentes del sector público, que son derechohabientes del sistema ISSSTE, van a la clínica del ISSSTE, y habrá un psiquiatra y un psicólogo para darles atención. Y si les va bien y tienen una cita, se las dan en 4 meses. Si son cuates del líder sindical, se las van a dar en la semana. Esa es una realidad que yo tengo que soslayar en un foro donde es importante encontrar el problema para construir las soluciones. Por supuesto que por otro lado, la imagen de un problema de salud mental, el cine se ha encargado. Un estudio en película donde aparecía un psicólogo y un psiquiatra, 180 películas revisadas, que se trataba que en esa película apareciera o un psicólogo o un psiquiatra. En el 80-90% de los casos, la imagen del psiquiatra y del psicólogo era completamente distorsionada de la realidad. Lo pintaban más enfermo que a los pacientes. Y por supuesto, hubo una diferencia. En las películas norteamericanas pintaban al profesional de la salud mental caricaturesco. Las películas europeas lo pintaban muy cercano a la realidad. Eso explica que en Europa la gente ya venció estigmas, la gente habla de depresión, de ansiedad como si nada. Y por favor, compañeros, docentes, colegas, amigos, evitemos frases como estas. Es que la depresión es un exceso de pasado. Claro que no. La depresión es una enfermedad del cerebro que afecta a todo el organismo y que amerita tratamiento. La tristeza puede ser que sea preocupación por el pasado. La ansiedad no es cierto que es un exceso de pasado, de presente, de futuro. Aguas, no confundas con esas frases, suenan muy bonitas, pero no son reales. La ansiedad es un problema que si no se atiende se convierte en trastornos incapacitantes. Lo que tú dices que es exceso de futuro, te la valgo que le llames preocupación. Pero no vuelvas a decir que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. No, porque eso confunde. Y bueno, pues, en la escuela creo que con
la pandemia, los problemas emocionales, depresión, ansiedad, se elevó hasta un 40%. Hoy hablamos de un problema serio. Hoy hablamos que es la escuela uno de los lugares ideales para trabajar la prevención del estigma. Trabaja con los alumnos, haz talleres para evitar la discriminación. No te esperes hasta que venga una persona de derechos humanos a darles a tus alumnos una charla. Trata de insertar programas para erradicar el estigma. Y si erradicamos el estigma, la gente se atiende. Y si la gente se atiende, es más sana. Y si la gente es más sana, es más feliz. Y si la gente es feliz, tenemos un mejor mundo. O al menos empezamos a poner el firme de un mejor mundo. Para que los que vengan hagan bardas, muros y techos mucho más sólidos. La escuela hoy tiene una gran responsabilidad. Un estudio muy interesante en la UAM Xochimilco, donde algunas estudiantes de psicología entrevistaron a 180 personas, todos tenían licenciatura. El 84% desconocía diferencias entre psicólogos y psiquiatras. 56% decían que estos profesionales trataban enfermos de la cabeza. 34 se refirieron a la expresión tratan locos. 47 reconocieron que ellos tenían un familiar o amigo que presentaba un problema de esos. Y 21% solamente dijeron es importante atender la salud mental. Detrás de la violencia de los sicarios, el 99% de los sicarios tienen un problema de salud mental que no nació a los 18 años. Nació desde la infancia y hoy el Brian, el Kevin, el Pedro, el Juan, que son sicarios, fueron a la primaria, fueron a la secundaria, quizá no a la prepa, pero ahí ya te prendían foquitos donde se nos ha olvidado detectar emociones porque estamos viendo calificaciones. Se nos olvida detectar corazones porque estamos viendo mentes. Tenemos una tarea muy importante. Por eso, bueno, creo que hay que mejorar las actitudes, hay que prevenir el estigma y la discriminación, desde más temprano mejor. Hay que implicar a todo el personal de la comunidad educativa, por eso nosotros hoy quisimos organizar este congreso para ustedes, los que están en la educación, y que podamos aprender un poco contra la lucha, la guerra contra el estigma, la guerra con la discriminación, con los problemas de salud mental. Y que estos temas sean tocados por expertos, capacitemos a docentes, abramos la puerta para los psicólogos educativos, exijamos que cada escuela tenga un psicólogo para que pueda ser el líder de la detección de estos problemas. Es importante entonces, no en vano ya hay datos de la Federación Mundial, cifras para el 2021, para el 2022, hoy se sabe que los profesores son un gremio que necesitan ser atendidos para obtener una sociedad de paz, donde la educación sea el mejor camino, donde los libros superen a las pistolas, donde la poesía y los clásicos superen a las armas, donde el respeto por los mayores se vuelva a posicionar, donde los respetos y la equidad de género sea realmente útil, donde la enseñanza para el nuevo mundo, para el nuevo milenio sea importante, porque hoy parece que estamos teniendo programas educativos del siglo XIX, dados por profesores del siglo XX, para estudiantes del siglo XXI. Pese a todas las enfermedades que son desconocidas o no queremos aceptarlas, yo te pregunto, estoy por terminar, yo te pregunto, ¿quién no ha conocido algún alcohólico, algún adicto, o alguien con depresión, con anorexia, con bulimia, con violencia, con celotipia, con esquizofrenia, que haya intentado suicidarse o que haya suicidado, un niño hiperactivo que le han dicho que tiene TDAH y que tu esposo dice que no tiene nada, que está bien? Es que yo así era, dice el papá. Pues sí, señor, pero véase ahora, no ha logrado nada, picó carreras,
3 divorcios, pierde cosas, se pelea con todo mundo. Y usted dice que así era, a usted no lo atendieron. ¿Quién no ha conocido un abuelito con demencia, con problemas de Alzheimer? Están más cerca de lo que creemos. Ahora mismo pueden estar muy cerca tuyo. Pueden estar afectando a un hermano, a tu madre, a tu amigo, a tu padre, a un compañero de trabajo, a un vecino o a nosotros mismos. Sin embargo, hablar de enfermedad mental se sigue convirtiendo en un tabú. Hoy hablamos casi de todo, afortunadamente. Sin embargo, seguimos palideciendo para hablar de nuestra salud mental. Es más fácil hablar de la de los demás. Hoy, ¿cuáles son los problemas que andan en tu salón? ¿Qué problemas corretean en el patio de tu escuela? ¿Qué problemas se meten al baño de tu escuela? ¿Qué problemas están en el patio trasero de tu escuela? La depresión, la ansiedad, la fobia social, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de alimentación en adolescentes, las adicciones diversas a sustancias, a videojuegos, la violencia escolar o bullying, el estrés postraumático. Y muchos profesores así acuden a dar clases, con depresión, con insomnio, con ansiedad, con problemas de alcoholismo, porque necesitamos ayuda y necesitamos empezar a tocar estos temas. Estrategias efectivas. Promovamos salud mental. Mejoremos la calidad de vida de las personas sin estigma. Hagamos un sistema de psicoeducación e investigación con conocimiento, pero desde la óptica de profesionales en coordinación con el personal educativo. Aumentemos el número de profesionales que se sumen a la tarea de sumar a la salud mental. Campañas intensivas para erradicar mitos, prejuicios que están en las enfermedades mentales. Insertar en programas educativos desde kinder, primaria, temas sobre enfermedades mentales. Hablemos de las enfermedades mentales. Hablemos para poder quitar el estigma y erradicar la discriminación. Otros retos: hay que buscar servicios de calidad, mejorar investigación en neurociencias, mejorar la cultura de la tolerancia, mejorar o acercar a los diversos cuerpos profesionales para construir programas en equipo, no políticas públicas hechas en escritorio por gente de la política, desconociendo el trabajo de ustedes, los que están ahí en el aula, los que realmente saben, porque hoy deciden los que nunca han estado frente a grupo. Tenemos por otro lado, bueno, pues, que estar frente a un enfermo mental, estar frente a una persona con problemas emocionales, es estar frente al espejo de las posibilidades. La línea entre estar bien y no estar bien es tan delgadita, que quizá en este momento, antes de que yo termine de hablar, esa línea ya no exista. Hoy nuestros profesores, en un sistema tan híbrido, tan extraño, tan ambivalente, tan desigual, tan de carencias, que por supuesto que la salud mental estuvo mal en pandemia, pero hoy en el modelo híbrido no la aplaudimos. Se requiere mucha sensibilidad, liderazgos más robustos en el tema de la educación y acercarnos a los programas de salud mental. El cine y la docencia, miren, a mí me fascina pegar películas con el tema, pero recomiendo películas muy interesantes. Rebelión de las aulas, esta película de Titanes es extraordinaria. A mí me gusta mucho La sonrisa de la Mona Lisa. Quizás películas como esta es genial, Mente Indomable. Películas, Mentes Peligrosas, genial. Juego de Honor, esos discursos, esa parte de que nos vibran, esa parte. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción,
o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Famosísimo Paulo Freire. Y bueno, pues hagamos más esfuerzos por frenar el estigma. No desinformen y sí infórmense. ¿Algunas referencias por ahí? Y bueno, pues un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. Estamos de fiesta porque en una semana los esperamos en el Congreso Nacional de Salud Mental, donde ustedes ya están inscritos. Esto fue solamente una probadita. Tenemos expertos, geniales expertos de talla nacional e internacional. Esperamos verlos conectados en esos días y seguramente, ojalá y el próximo año lo estemos haciendo de manera presencial. Yo me despido y bueno, agradezco su atención y bueno, pues una excelente tarde para todos.